promete ser muy interesante. El tema de las biopics aplicado en la televisión. Las biopics, como ustedes saben, en este momento son uno de los géneros de mayor efecto en la televisión y hay una explicación psicológica para eso. En un mundo en el que las narrativas tradicionales han caducado, la gente necesita cosas en que creer y es muy bueno para la mayor parte de la gente haber tenido experiencias y poder revivirlas después. En el caso de las biopics estamos con personajes famosos y la mayor parte del público, o buena parte del público, ha tenido oportunidad de ver a esas personas o por lo menos sabe de ellas. Entonces, recrear en la pantalla esas imágenes tiene un sentido de contexto para los espectadores que es parte del éxito. Bueno, tenemos además aquí a tres creadores en la materia que nos van a relatar sus experiencias con sus propias producciones y con otras cosas del tema. Digamos, de izquierda a derecha para ustedes, estamos con Leonardo de Pinto, Content Director de Torneos, que es la productora de Apache. Buenos días. Tenemos a Agustín Bossi, Executive Producer de Pampa Films, de Monzón. Y tenemos a Mariano César, Content VP Turner Latinoamérica, también de Monzón. Hola, ¿qué tal? Entonces, comencemos un poco, vamos a preguntarle a ellos cómo es la visión que cada uno de ellos tienen de este género y qué es lo que hace que este género funcione tan bien en distintos países y en distintos medios. Arranco yo. Bueno, en Turner, tanto en TNT como en Space, tuvimos diversos proyectos, empezando hace 4 años, creo, por Hasta que te conocí, que era la biopic del cantante mexicano Juan Gabriel. Tuvimos la biografía de Hugo Chávez, bueno, y lo más reciente, este año en Argentina presentamos en Space Monzón y también en Brasil estamos en este momento estrenando Irmãos Freitas, que es la relación de Popó Freitas, que también fue un boxeador muy popular en Brasil, que acá llegó a pelear con la Gina Barrios, y es la relación de él y de su hermano. Y bueno, y en el medio otros proyectos que tenían que ver con el crimen de Selena, fueron como varias las biopics que tuvimos. Creo que tiene que ver, en principio, con lo que decía Miguel, que la popularidad del personaje en cuestión, primero que es una muy buena herramienta de marketing, una muy buena estrategia de promoción en un mundo donde hay como muchos contenidos, el partir de una base, de no empezar a construir un relato ni un personaje de cero, sino partir de un personaje que ya es conocido y que ya hay una relación emocional con ese personaje, es como un muy buen punto de partida para lo que siempre es muy difícil, que es promocionar, tanto para los canales como para las plataformas, un contenido. Y segundo, creo que es, como vos decís, que hay algo ahí de conectarse no solo con el personaje, sino con lo que el personaje representa para el televidente. Y está claro que cuando alguien se interesa por la historia de Monzón, en realidad se está reconectando con su vida, con dónde estaba él cuando veía las primeras peleas, o qué estaba uno haciendo cuando Monzón mató a Alicia Muniz. Yo creo que hay como que los personajes que son tan populares marcan hitos que hacen que cuando uno vea el contenido se reconecta no solo con la historia del personaje, sino con la propia historia. Y creo que ahí es donde reside el éxito de este género. Leonardo. Sí, a mí lo que me pasó un poco con Apache fue que fui a buscar una historia y me encontré esa historia y más. Entonces es como que me sobreenamoré de la situación en un momento. Yo conocía una historia y después de entenderla real, me di cuenta que tenía mucho más de lo que había ido a buscar. O sea, a tal punto de que en la primera charla no entender o no lograr entender la relación familiar que tenía este muchacho con la tía, prima, hermana, madre, quién era la madre, quién era la tía.
Eso fue el primer impacto grande. Lo primero que yo quería decir hay una diferencia muy grande en realizar una biopic de una persona que te la está controlando todo el tiempo y que está al lado tuyo y que a la noche vas a cenar con él y te va a hablar del guión del capítulo 4. Esa es una gran diferencia entre las que hubo al aire y por ejemplo Apache. Después nos atrajo mucho el concepto de dónde se desarrollaba la historia y dónde iba a ser la historia, mostrar el lugar de origen y poder hacer ahí. Toda esta primera etapa de la serie fue muy fuerte, porque es un lugar muy, al día de hoy, todavía violento en algunos días y en algunos casos. Entonces fue otro desafío también llevar la serie al lugar de origen y no tener que buscar locaciones alternativas. Y después tratar de entender que no estábamos haciendo la vida de un futbolista, sino contando una historia de amor muy grande entre familias. Lo que puede el amor de una familia en situaciones desagradables, en situaciones adversas, en algunos casos muy violentas y peligrosas. Yo creo que terminamos contando en Apache una gran historia de amor. Agustín. Bueno, buenos días. Un poco siguiendo la línea de mis compañeros, yo creo que por un lado está lo comercial, que sin duda una biopic por el personaje conocido y el recuerdo que tiene cada uno de nosotros siempre es un punto a favor de lo comercial, pero que yo creo que el análisis por un lado es comercial y por otro lado tiene que ser narrativo y de qué elementos tiene la historia para contar. Porque hoy en día, justamente en el auge de las biopics, hay un montón de proyectos que a uno le llegan y que se conversan sobre distintos personajes. Pero uno tiene que preguntarse, yo creo, qué es lo que tiene el personaje, qué es lo que tiene la historia del personaje, qué concepto queremos transmitir con la historia. La respuesta yo no la tengo, cuáles serían susceptibles de ser potencialmente fuertes o no, o atractivas, pero sin duda que por un lado está lo comercial, pero no hay que olvidarse de lo que uno quiere transmitir. Un poco lo que dice Leo, es una historia de amor, es decir, uno no se tiene que enamorar, yo creo que del personaje y de lo que... Sí, es muy bueno lo que no hicimos la historia del 10 de Boca, claro, sea, eso es lo que tiene que quedar claro. El vínculo fue el nombre que él logró, pero hicimos una historia de amor. Claro, que es un poco nosotros también como Monzón, obviamente desde lo conceptual nos parecía muy, muy rica la historia para, por un lado, poner evidencia y poder contar cómo se trató el femicidio en su momento y poner en evidencia lo importante de rescatar de ese tema, y por otro lado contar una historia de superación increíble que es un poco, yo creo que tiene muchos puntos en común con la de Tevez, y en esas dos líneas digo, uno no tiene que, lo que quiero transmitir es que de un lado está lo comercial, que sin duda es importante, pero sobre todo hay que ver más allá, a ver qué tiene el personaje para darnos y para terminar de hacer análisis, de embarcarse en un proyecto, que todos sabemos que un proyecto es mucha energía y mucha carga puesta, así que yo creo que hay que hacer un análisis que no tengo claro cómo se define, pero un poco hay que hacerlo y ver cuáles historias merecen ser contadas y cuáles quizás no. Más del 80% de la gente que está aquí reunida, nosotros, tiene en la mente o en el bolsillo una idea que quiere que se convierta en un programa. En el caso de las biopics, se da una situación que Mariano César destacó con mucha calidad en las últimas jornadas, hablando sobre un nuevo tipo de producción asociada donde intervienen múltiples plataformas. Por un lado, un canal de televisión abierta, un canal de televisión paga, una plataforma como puede ser Flow, y después está el tema de los derechos internacionales. Me gustaría que cada uno de ustedes nos contara, compartiera su visión de este nuevo mundo donde es posible hacer programas que lleguen a todo el mundo. En el caso de Monzón, por ejemplo, yo estuve presente en la proyección del programa de la película
en Cannes, en Lille, en el Series Manía, y realmente fue un acontecimiento para que un producto de la Argentina estuviera exhibido ante los públicos europeos. Así que cuéntenme un poco más, o ustedes cuéntenle a la audiencia, cómo es este tema de las plataformas múltiples y cómo lo ven ustedes. A ver, sí, para nosotros las diferentes plataformas son en realidad diferentes vías de acceso del contenido al público. A nosotros nos pasó como compañía de canales que empezamos a convivir dentro de un ecosistema que obviamente había cambiado y que había multiplicado las formas de acceso a los contenidos. Entonces, cuando empezamos hace un par de años a reforzar nuestra estrategia de producción original, lo hacíamos con la intención de reconvertirnos, de ser nosotros también un destino digital y también de asociarnos a otras plataformas para la coproducción de los contenidos. Y saber que con la forma digamos, de asociarnos a otros jugadores, que podía ser una plataforma de un cliente nuestro, como la de Flow, o de un competidor, como Televisión Abierta era visto tradicionalmente, en realidad eran formas primero de aumentar el músculo de inversión y poder ser como subir la vara de lo que era la realización, la calidad de la producción, los valores de producción. Y por otro lado, generar como un efecto de que multiplica la conversación. En ese sentido nos dimos cuenta que muchas veces cuando se sacrificaba la exclusividad del contenido, en realidad también se ganaba en fuerza promocional de ese mismo contenido, con lo cual en muchos casos fue un círculo virtuoso, podría decir. Después cada contenido es un mundo aparte y cada contenido tiene su propio modelo de financiación, y en algunos nosotros hemos estrenado con exclusividad, en otros nosotros hemos participado como primeras o segundas ventanas, algunos son producciones originales nuestras como Freitas, otros son adquisiciones como el caso de Monzón. Creo que también el aprendizaje es que no hay un único modelo posible, ni para las biopics, ni para ninguna serie, pero digamos que hay que encontrar en cada contenido el modelo que lo haga posible, y sobre todo revisar algunos criterios que a veces son prejuicios, como esto de la exclusividad versus la conversación. Creemos que nosotros por lo menos nos pasó con el caso de Monzón, que para promocionarlo mejor lo que nos dimos cuenta era que con más contenidos que podían ser complementarios a la serie, nosotros podíamos justamente digamos, tener una conversación ampliada sobre el contenido que aún así llame la atención. Nosotros desde contenidos digitales como una serie de entrevistas hasta un documental que hicimos contando quizás también más el ángulo deportivo de la carrera de Monzón, ya que la serie se trataba sobre todo de las cuestiones ligadas a la violencia de género. Nos dimos cuenta que podíamos tocar diferentes ángulos del contenido y de esa forma enganchar a diferentes públicos para los cuales algunos era relevante por un motivo o por otro la figura de Monzón. Entonces creo que la cuestión de lo multiplataforma para la producción es básicamente sumar recursos. Para la difusión del contenido tiene que ver con ampliar la conversación y aumentar los puntos de acceso. Leonardo. En nuestro caso fue totalmente diferente a lo convencional. O sea, nosotros empezamos a producir esto sin tener un comprador y la terminamos sin tener un comprador, con lo cual la inversión fue total de la productora. Una productora que se dedica al negocio del deporte más que de la ficción, ¿no? Pero estábamos convencidos de que esta era una apuesta que iba a estar buena, que era una historia que nosotros íbamos a poder comercializar, y así por suerte se nos dio, pero no fue el modelo que generalmente tiene la industria, que es una productora realiza algo que una plataforma pide, un canal pide o alguien pide. Esto fue una iniciativa nuestra, financiada por nosotros, que tuvo un final feliz, gracias a Dios, que podría haber sido no muy bueno, pero insisto, nosotros estábamos tan convencidos de la historia que íbamos a contar que apostamos, fuimos para adelante y gracias a Dios nos fue, en lo que respecta a la industria, bien. Agustín.
En el caso de Monzón, un poco Mariano lo decía, particularmente nosotros nos asociamos desde la génesis con Disney, con Buenavista, y desarrollamos en conjunto el proyecto, y un poco la división era nosotros nos encargamos de lo que sabemos que era producir, y Disney de su fuerte que era la distribución. Con lo cual el modelo fue muy claro, nosotros nos encargamos de producir la serie y ellos de distribuirla, y ahí es cuando a partir de Disney aparece Turner Space como la primera ventana, Netflix como la segunda ventana, y el esquema de distribución lo armaron ellos y nosotros nos concentramos en hacer el mejor producto posible. Vamos a evitar el efecto Werther de los copycats, pero debemos tocar por un minuto el tema de la violencia. ¿Qué pasa cuando la biopic es sobre un personaje que tiene matices de violencia o que no está, digamos, no es lo que habitualmente las reglas sociales admiten? Una referencia breve de cada uno de ustedes, por favor. Yo creo que bueno, en nuestro caso es claro que estamos hablando y llevando a la pantalla un personaje violento y justamente una de las motivaciones del proyecto era poner en evidencia ese personaje, la construcción de ese asesino. Nosotros un poco la serie la dividimos, que yo creo que es parte fundamental de cuando uno arranca cualquier proyecto, pero una biopic más que nada, porque de vuelta uno se puede enamorar de los hechos, de cosas del personaje, pero digo, de la estructuración era de qué enfoque le damos, y un poco nosotros dividimos la serie creíamos que el eje principal era toda la investigación, digamos, posterior a la noche del crimen, y toda la investigación y todo el pasado que nosotros le llamamos, que fuimos moviendo el pasado, era en función de la construcción de ese asesino. Entonces, un poco, está bien, un camino del héroe claro en el pasado en cuanto a lo deportivo, pero sobre todo siempre teniendo en consideración la trama principal que nosotros le llamamos el presente, que era la investigación, y todo cómo se fue construyendo el asesino en el pasado, cómo nació de la extrema marginalidad, hasta dónde llegó, y cómo todo eso, obviamente sin entrar en términos de justificación, sin duda, sino en términos de cómo se articulaba un poco toda la investigación del caso. También ahí nosotros contábamos con un elemento que era complicado, porque sabíamos que la gente que conocía el caso sabía que Monzón terminó condenado, con lo cual que era culpable, con lo cual desde el presente, para generar en términos de ficción cierto atractivo, era jugar con la investigación, y desde el pasado era cómo esa persona se convierte en el asesino que estábamos viendo en el presente, y un poco las dos caras y esa contradicción que tiene él como desde el personaje. Leonardo. No, Mariano. No, yo quería decir una cosa a propósito de lo que decía Agustín, que cuando nosotros nos encontramos con Monzón, justamente lo que nos pareció interesante del producto era eso, cómo encaraba el tema, cómo no lo esquivaba, sino cómo lo había convertido en el centro de la serie. Y creemos que eso, cuando decíamos que no alcanza con la popularidad del personaje para convertirse en un héroe, sino que tiene que contar algo, yo creo que justamente el que toque la violencia de género, que toque el femicidio, era lo que hacía relevante al personaje en la actualidad y lo que lo hacía conectarse con la conversación actual. Entonces, en una serie que ese era el enfoque, y obviamente eso era mérito de los productores y los guionistas, nosotros como vehículo de ese contenido, lo que decidimos es convertirlo en el centro de la estrategia de comunicación de eso, y los pósters decían ídolo, campeón, femicida, llamando a las cosas como se las llama ahora. Y obviamente nosotros sabíamos que en esa conversación había parte de la audiencia que podía decir, pero ¿cómo van a hacer una serie sobre un tipo que hizo tal y tal cosa? Bueno, justamente eso era lo que lo hacía interesante, y eso era lo que hace que el contenido, además de hablar de un personaje popular, hable de un tema relevante en la actualidad, y además de un personaje real, sea un personaje interesante de ficción. Con lo cual, justamente, para mí las oscuridades de los personajes son los que los hace interesantes como productos de ficción, y no hay que esquivarlas, sino encararlas. Sí, a nosotros nos pasó un poco lo mismo. Lo violento en Apache no pasa por el protagonista, sino por su alrededor.
y era muy difícil pensar en contar una historia de superación para que un chico de 8, 10, 12 años vea con la cantidad de tiros que había por capítulo. Pero en realidad era parte de la historia que había que contar, era parte de cómo este chico podía sobrellevar su vida en ese ámbito, y nos acomodamos a poder cumplir con las dos cosas, porque la disyuntiva estaba. Le contamos a los chicos cómo este nene de 8, 10 años fue creciendo en ese contexto, o evitamos esto y vamos por esto. No, vamos con la realidad, y que la realidad sea lo que realmente mostramos, y que el aprendizaje sea completo más allá de la violencia que hubo que mostrar en Apache. Bueno, terminamos con la violencia. Vamos a otra característica que tienen las biopics, que son los mercados múltiples. ¿Cómo ven ustedes la necesidad de, si existe, adaptar la historia para que viaje, entre comillas, y que sea posible exhibirla con éxito en otros mercados donde el personaje de la biopic no es tan conocido? ¿Quién quiere arrancar? Yo puedo decir, sí, a ver, nuestros canales se ven en toda América Latina y aspiramos, obviamente, nos conviene que los productos viajen lo más posible, es una forma de amortizarlos, de recuperar la inversión. También nosotros sabemos que hay un aprendizaje que tiene que ver con no forzar al contenido a lo que no es, y en eso hay cuestiones como que digamos, no puedo evitar los clichés de que hay que pintar tu aldea y hay que ser local, y la forma de obtener que una serie sea un éxito global es casi no intentándolo. Esas mix de diferentes nacionalidades, del policía argentino y el policía español, o los argentinos hablando de tú, en general, cuando se intenta hacer un éxito panregional y eso no es orgánico a la serie, se convierten en productos híbridos que no terminan siendo exitosos en ningún lado. Con lo cual, cuando un productor nos viene con un pitch a ofrecer una idea, lo primero que decimos es, para tratar de que sea un éxito panregional, empecemos porque sea un éxito local, empezando por ahí. Y después, bueno, sí, obviamente las biopics es una buena plataforma de lanzamiento. Obviamente cuando medimos la popularidad del personaje nos preguntamos dónde es conocido, y muchas veces para personajes consagrados y personajes que ya no están, es para qué edad es relevante, porque muchas veces nos vienen con biografías de personajes que quizás ya hay que explicarle a alguien sub 30 de quién se trata. En eso, obviamente, de vuelta, la comunicación, el marketing ayuda, pero lo que más ayuda es que el producto, más allá de quién esté contando la vida, sea un proyecto de ficción. Acá la popularidad del personaje, de vuelta, es una puerta de entrada a la serie, pero para quedarse lo que te va a tener que atrapar es el relato. Bueno, con públicos en otras geografías donde el personaje es menos relevante, aún más va a depender de la calidad del relato, y que lo que te atrape sea la ficción, la intriga. Sí, la biopic es algo que no es un formato, no se comercializa un formato, es la historia de alguien, es la vida de alguien, y el éxito de esa persona es el éxito de la biopic. Básicamente, obviamente va a arrancar en un punto central, el mío, Argentina, y después habrá dependido de la suerte de la carrera de esta persona en determinados lugares y el nivel de popularidad que va a llevar a la serie a verse más o menos fuera de, en este caso, Argentina. Pero es un poco lo que dice Mariano, es un nivel de popularidad que va marcando, y yo creo que si uno se anima a realizar una biopic de alguien es porque ese alguien traspasó una frontera en algún momento. Si fue tan grande acá, la frontera en un momento la traspasó, entonces ya tenés una posibilidad de ir un poquito más afuera que tu región. Yo creo que, complementando un poco lo que dicen los chicos, me parece muy importante, obviamente, más allá de la repercusión y de la popularidad que puede tener el personaje, y medir bien los territorios a los que uno tiene alcance primario, digamos. Justamente un poco, como decía, complementando Mariano, el tema de ficcionar y no olvidarse del relato. Lo importante es, nosotros, por ejemplo, en Monzón, en nuestro caso, Monzón defendió el título 14 veces. Si nosotros salíamos a mostrar las 14 defensas del título, que obviamente en un momento uno tiene como que dividir la ficción contra la realidad, yo creo que lo importante es abstraerse
del personaje real. En un momento investigar, entenderlo, captar la energía, saber cómo habla, saber cómo piensa, entenderlo, pero en un momento abstraerse y que el relato sea potente. Para conquistar nuevos territorios está la popularidad del personaje y está sobre todo que el relato sea potente y sea atractivo para... Nosotros siempre en el análisis de los guiones y en el análisis del proyecto siempre decíamos, esto lo ve un dinamarqués, no sé, por poner algún ejemplo. ¿Qué le pasa? Primero, no sabe nada de Monzón. Sabíamos que algunos territorios en Europa, Francia, Italia, tenían cierta popularidad, pero digamos, basando en un territorio que no sabe nada, con lo cual es una página en blanco, con lo cual ahí está el relato y lo que el personaje que creaste en la pantalla, si es atractivo o no es atractivo. Entonces, yo creo que también es muy importante olvidarse un poco del personaje real. Obviamente nosotros hablamos con Leo, no es lo mismo tenerlo a Tevez y ir a comer a la noche y que te pregunte sobre el capítulo 4, como dice, que en nuestro caso, pero yo creo que en algún momento, o por lo menos nosotros lo hicimos así, había que hacer un corte y entender que el relato biográfico es una cosa y que la biografía o el documental de Monzón es otra. Entonces yo creo que ahí es cuando uno puede conquistar nuevos territorios a partir de la potencia de la historia que uno crea. Yo quiero agregar algo cortito. Yo creo que lo más fuerte de una biopic es poder mostrar lo que vos no vas a poder googlear, básicamente. Y eso es lo ideal. En nuestro caso, la historia de Carlos era súper conocida. Ponemos Tevez, vemos los goles que hizo en todo el mundo, vemos su carrera futbolística. Y si ustedes vieron Apache, se van a dar cuenta que hay muy poco fútbol. Muy poco fútbol. El fútbol va por un costadito. Lo que menos queríamos era dividir a un país primero, haciendo la historia de un hincha de Boca contra uno de River. Y el mayor orgullo fue lo que logramos, que es el reconocimiento de ese hincha de River, en este caso, ¿no? Como podría haber sido en algún momento una banda de cantantes que en su momento se llevaban mal, el reconocimiento de esa banda de cantantes a la otra. En este caso la comparación que hicimos nosotros fue esa. Poder abstraernos de lo que se puede googlear y se puede encontrar, poder mostrar lo que en algún punto se conocía en un nivel menor a lo que nosotros pudimos contar, y esa creo que es la clave de la biopic, poder tener en la pantalla lo que no se puede encontrar en internet. Totalmente. Bueno, está el claro ejemplo de Luis Miguel, digamos, fue súper exitosa, yo creo en gran parte porque nadie sabía o nadie tenía muy en claro la relación que tenía con el padre y fue como el descubrimiento de la serie. Yo creo que sí, tal como decís, lo interesante es poder contar cosas que la gente no sabe, otras que también quizá dice, yo viví eso y nosotros también como fuimos muy quisquillosos en decir, algunas cosas las podemos ficcionar y otras hay que contarlas tal cual, entender cuáles son. Ahí viene lo duro de tener al personaje vivo. Claro, bueno, sí, me imagino. Y ahí viene lo duro. No, esto no. Porque es claro, así, Carlos, es así. Que el personaje pero elija. Así no. Ahí viene lo duro de tenerlo vivo. Claro, sí, ahí sí. Viene, claro. Muy cerca, claro. Bueno, eso creo que es una gran diferencia entre los dos proyectos. Claro. Nosotros en eso, el arreglo que hicimos, el contrato que firmamos con la familia era bastante tajante en ese sentido, pero también porque nosotros generamos la confianza en la familia y hicieron como el salto al vacío, si se quiere, decir, bueno, cuenten la historia de la manera que un poco ustedes terminen creando. Entonces, ahí un poco nos movimos con más libertad, pero también entender qué elementos no podés ficcionar y digamos, qué elementos tenés un poco más de libertad, siempre captando la esencia, porque sin perder la esencia del personaje, pues yo creo que ahí ya es cuando se desvirtúa, pero captando la esencia, entender qué elementos decís, esto hay que hacerlo tal cual. Nosotros el expediente judicial, por ejemplo, sobre el femicidio lo hicimos muy quisquillosos, con abogados y para respetar tal cual lo que dice el expediente. O por ejemplo la primera pelea con Benvenuti, que es cuando él sale campeón y conceptualmente es muy importante en su vida. Pero después otros elementos que uno capta la esencia y dice, bueno, lo cuento de esta o de esta otra manera. Mariano, vos tenías una experiencia de alguien cuya muerte sucedió en medio de la biopic. Pues, ¿hubo diferencia en el antes y el después?
Sí, bueno, en el caso de Juan Gabriel, es verdad que Disney y BTF habían empezado el proyecto en conversaciones con el propio Juan Gabriel y mucho de lo que se cuenta ahí era a partir de entrevistas que se habían hecho en la preproducción de la serie y él falleció cuando la serie estaba al aire. Eh, eh, Eso lo que agranda obviamente es el interés por las figuras, innegable, agranda así su estatus mítico, eh, pero me parece que en ese sentido es interesante lo que decía Leo de lo que no se puede googlear, que me parece que tiene que ver con lo que cuando recibimos como programadores una propuesta, es interesante porque hay como un doble juego. Por un lado, decimos, bueno, ¿qué sabe la gente de este personaje? Y cuanto más sabe la gente, bueno, más data de que confirma su popularidad. Lo que pasa es que Pero la al mismo biografía- tiempo paramos y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que no sabe la gente? Porque si la gente Claro. sabe todo, entonces no tengo que contar. Vos Entonces, sabés cómo empieza, lo que hizo y cómo terminó. Entonces, ¿cómo lo contás? Lo bueno está en cómo lo contás. ¿Qué es lo que no sabés de esa persona? Porque vos ya sabés cómo nació, qué le pasó en su vida y si murió, cómo murió. Pero lo importante es cómo lo contás. Aparte de estos personajes, te habrá pasado, a nosotros con Monzón nos pasó, cada uno tiene su historia. Monzón era así, yo me lo crucé en un bar así, y era ya. Cada uno te cuenta su historia, lógicamente. Entonces, Descubrís cosas totalmente diferentes, vidas que no son las que uno muestra, por lo menos las personas públicas muestran. Y ahí es donde te agarrás y decís, sí, tenés que hacer, tenés que contar. Hay un montón de cosas por contar, no es lo que se ve en internet. sí. Bueno, pongamos, bueno, de aquí para el futuro, sin revelar nombres concretos para que no les roben las ideas, pero ¿cuál es por un lado, el enfoque que ustedes tienen de la biopic con respecto al conjunto de la producción en cada una de sus empresas? O sea, tienen prioridad, son relevantes, hay que esperar a que aparezca un proyecto o, digamos, depende de lo que suceda. Digamos, ¿en qué medida están dispuestos o interesados a hacer nuevas biopics y cuáles son los elementos más allá de la historia, que tiene que ser buena evidentemente, que los moverían a ustedes a emprender esa iniciativa? sí, para nosotros sigue siendo un contenido, un género que nos interesa explorar. Tenemos lo que tiene es que cuando ya tenés varios casos, uno empieza a refinar un poco los criterios de selección y empieza a ponerse más exigente. Entonces, bueno, esto que venimos hablando de la popularidad es necesaria pero no es suficiente, es qué historia se cuenta, qué otros géneros, o sea, en general nosotros nos inclinamos más a figuras del deporte o del espectáculo que de la política, pero en todos los ámbitos hay figuras que son interesantes, con lo cual sí, siempre va a ser algo que nos interesa. Y también cosas que quizás no son exactamente biopics, pero que tienen que ver con hechos reales, con casos policiales. Entonces esto ya se anunció públicamente en uno de los proyectos del año que viene que estamos desarrollando y que vamos a producir en conjunto con Polka, tiene que ver con el caso García Belsunce. Y de vuelta, tiene que ver con cómo contar una historia que cuente más que esa historia misma, que retrate una época, que retrate los medios y cómo lo cubrieron. Creemos que una biopic, en todo caso, o algo basado en un hecho real, es interesante cuanto más supera eso que está contando. Entonces, sí, para nosotros sigue siendo un género que nos interesa explorar. En lo que respecta a nosotros como productora, sí nos interesa seguir explorando en este rubro. Estábamos analizando algunas cosas siempre con proyectos con gente que tiene que ver en principio con el deporte. Tenemos algunas carpetas en proceso y sí, la verdad que nuestra intención es tratar de seguir impulsando este tipo de producciones y lograr también a través de la biopic contar en determinados momentos complementos de la historia de esos momentos. Yo creo que es un poco también darle una vuelta de rosca a contar la historia de alguien, ¿sí? Meterse en situación y lugar y ver qué pasó en ese momento
de esa historia. Sí, claro, el retrato de una época, como decía vos. Exacto. Yo creo que eso es muy importante, ese contexto. ¿Terminaste? Perdón. Sí, dale. Bueno, en nuestro caso también, sí, siempre a partir de Monzón nos interesa seguir explorando el mundo de biopics, obviamente no limitados a eso, pero también tenemos algunos proyectos, algunos que lamentablemente no se pueden contar, uno por ejemplo que sí está anunciado, así que estamos desarrollando, que es sobre la historia de vida del Gordo Valor, un ladrón de bancos y blindados, pero que bueno, justamente estamos en el proceso de encontrarle, un poco lo que hablamos antes, el eje, la estructura, el bien que contar para no quedarse lo mismo. Tiene grandes robos y grandes anécdotas, pero es una serie y no se vive de anécdotas y hay que encontrarle bien conceptualmente. Estamos trabajando sobre los primeros pasos para encontrar conceptualmente la potencia a transmitir en el proyecto. Pero sí, es uno de los proyectos que estamos trabajando en desarrollo. Ahora, lo que estamos conversando, veo que en general los deportes funcionan bien en esto. ¿Qué pasa con la figura del espectáculo? No sé si estoy estropeando una idea, pero ¿qué tal una biopic de Olmedo, por ejemplo? El spin-off de Monzón. Ahí. No, para mí sí, las del espectáculo son siempre incluso más amigables que el deporte porque también conectan con música que a su vez conecta con momentos de la vida de la audiencia. Nosotros este año estrenamos en México Bronco, que es la historia de un grupo de música muy popular en México. Y estos grupos que son muy populares en general también tienen como una ascensión que es interesante contar y muchas veces historia de superación. Y muchas veces el desafío es encontrar un antagonista, encontrar alguna oscuridad, encontrar algo que además sea interesante revelar. Pero sí, las vidas que vienen del espectáculo son siempre interesantes para contar. Sí, pienso lo mismo. Yo creo que de vuelta, el análisis es eso, qué más hay aparte del nombre y seguramente en la historia de Olmedo haya muchísimo, así que sí, siempre es interesante. Yo creo que ahí es donde juega el límite de hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde interesa. Yo creo que el deporte es más amplio en eso, porque quien se destacó en deporte probablemente se haya destacado por fuera del país, digamos, ¿no? Entonces ahí un poco la respuesta a la anterior, que es la diferencia entre una figura del espectáculo argentina, donde quizá traspasó en su momento un poquito la barrera, contra una figura del deporte que en algún momento con un logro internacional seguramente fue mucho más reconocido. Bueno, vamos a la ronda final porque se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosa que cada uno de ustedes tenga así para decir, que quiera decir y que no ha podido decir? Están pensando, ¿eh? Piense. No, para mí son historias que valen la pena contarse y creo que ahí es donde uno logra establecer un contacto con la audiencia, cuando hay una historia que más allá del personaje, de vuelta, es solo un punto de partida, pero lo importante es tener una historia para contar. Y hay veces que eso se encuentra en un personaje, hay veces que eso es como la excusa para hablar de un tema que todavía es actual, y creo que ese es como el camino para construir un éxito de audiencia. Sí, sin duda estoy de acuerdo y yo creo que un poco el interrogante que a mí me surge es, porque obviamente en el auge de las biopics parecería ser que vamos a hacer la vida de todos, con lo cual es entender y hacer el análisis previo de qué hay para contar atrás, si es algo no conocido, qué es lo que tiene el personaje conceptualmente para transmitir, o el contexto de una época. Yo creo que ese análisis hay que hacerlo cuando uno se encuentra con un proyecto para realmente entender la potencia del mismo. No, es básicamente lo mismo. El nombre no te asegura una biopic, no te lo asegura. La trayectoria tampoco. Tenés que tener algo más. Insisto y vuelvo y
perdón por ser redundante, pero tenés que tener cosas no encontrables en Google para tener una biopic. Y esa es mi reflexión de siempre. Que la gente pueda conocer algo que no puede googlear. Si no, no estás contando absolutamente nada. Sí, sí, sin duda. A mí personalmente, obviamente, también está bueno rescatar o a mí personalmente me gustan más las biopics de personajes no tan conocidos. Eh, yo creo que es interesante ahí justamente mostrar un personaje que fue, no sé, por ejemplo, la de Alan Turing, la de, ¿cómo se llama? La de El Código Enigma, digo, algo que cuente una historia dentro de un contexto que no era tan conocido y una historia así un poco por descubrir, con lo cual, y si es un personaje muy conocido, justamente, como dice Leo, encontrarle un poco lo que pasó con Luis Miguel, digo, o Tevez, encontrarle eso que no está en Google. Yo creo que eso está buena esa frase. Bueno, muchas gracias a los panelistas, creo que ha sido una sesión interesante, les pedimos un aplauso para ellos. ¿Alguna pregunta que no sea